Hola a todos, en este vídeo vamos a ver KitGenMe 1 creado por Bob Rebick, que podéis encontrarlo en el link de la descripción del vídeo o en crackmiss.de. Es de dificultad 2 sobre 9, aunque yo le pondría una dificultad algo inferior, y consiste como de costumbre en introducir un nombre de usuario y un serial que registre este crackme. Está creado en Visual Basic, aunque a diferencia de crackmes anteriores, esta vez sí está empaquetado en ASPAC concretamente. ¿Qué significa estar empaquetado? Pues que al cargarlo con el IDVG ya de primeras nos dirá pues, exactamente que está comprimido e encriptado. Eso es lo que significa empaquetar. Empaquetar un ejecutable sirve principalmente o para encriptar un archivo, es decir, podría dificultar su análisis, y en otras ocasiones se empaqueta simplemente para reducir tamaño. A nosotros nos afectaría claramente, ya que al buscar por names no encontraríamos lo que estamos buscando. El proceso de empaquetar un ejecutable funcionaría de la siguiente manera. Si nos vamos a Memory Map, vemos que para este ejecutable que acabamos de cargar hay aquí una sección de ASPAC y AData. El punto de entrada, es decir, el punto de entrada es la primera instrucción que se ejecuta al cargar un ejecutable, sería esta concretamente, es decir, antes de que le demos al botón de Run. Y como vemos, está dentro de 4.1a, y 4.1a claramente pertenece a la sección de ASPAC. Esta sección contiene las instrucciones necesarias para descifrar el propio contenido del ejecutable y, por último, saltar a una sección ya del código ya descifrado, y esa sección, es decir, esa primera instrucción perteneciente a la sección text, es decir, al código, ese ya sería el punto de entrada original. Es decir, ya sería el código del programa propiamente dicho y no el código del desempaquetador. Bien, pues eso es lo que hay que conseguir para poder desempaquetar este ejecutable. Hay programas que ya te lo dan todo hecho prácticamente no, te lo dan todo hecho, como ASPACDIE, que simplemente si arrastramos el ejecutable a él, ya es capaz de crearte el ejecutable desempaquetado, de manera que cuando lo analizamos con PID, ya vemos que es Visual Basic y OLIDVG no nos dará ningún problema a la hora de analizarlo. Entonces ya aquí tendríamos los names y todo lo que necesitamos para hacer lo que hacemos siempre. Hay gente que, pues eso, que considera esto de noob, entonces hay maneras de hacer esto manualmente. Yo realmente no voy a explicar cómo se hace esto puramente y 100% manualmente, porque no tiene sentido. Sí tiene sentido, realmente es así como se debería de hacer, y hay que procurar siempre entender qué es lo que sucede detrás de procesos automáticos. Pero, en fin, voy a explicar más o menos cómo hacerlo de una manera semi-manual. Aquí podemos abrir este run trace y simplemente damos aquí a trace into, y lo que estaría haciendo sería ejecutar el programa y hacer un registro de todas las instrucciones que se van sucediendo. Entonces llega un momento en el que el programa nos cargue, entonces tenemos que fijar en qué momento salimos de la sección que hemos visto antes de ASPAC para saltar a la sección text, es decir, a la sección del código. Vemos aquí todo esto forma parte de ASPAC, y llega un momento en el que saltamos aquí a la sección text. Por tanto, la primera instrucción que se ejecuta de la sección text sería 004018.4c. Este sería el OEP, el Original Entry Point. Entonces, si queremos desempaquetarlo, manualmente no, pero sin recurrir a programas de este tipo, mediante la ayuda de PID, tenemos aquí un desempaquetador genérico y simplemente le diríamos pues cuál es la dirección del OEP. Esto es para reconstruir unos imports que pueden verse afectados a la hora de hacer esto. Ya tendríamos aquí pues el KitGenMe, que funcionaría sin problemas, y también en Visual Basic, es decir, obtendremos el mismo resultado. Esto es otra manera de hacerlo. También PID ofrece un buscador de este OEP, y de hecho lo encuentra perfectamente, no tiene problemas. Pero en caso de que no lo encuentre, pues que sepáis que esto es otra manera de hallarlo, a través de esta función trace. Pues bueno, ya podemos cerrar esto y vamos a, ya con el ejecutable desimpactado, vamos a ver cómo funciona este KitGenMe.
Como he dicho, este ejecutable está creado en Visual Basic, y Visual Basic es un lenguaje que odio, no tanto a la hora de programar, sino a la hora de desasamblar, porque hace cosas raras. En primer lugar, veis aquí una pila de jumps por encima del entry point, y me refiero con cosas raras, hace bastantes instrucciones necesarias, es muy redundante, no es claro a la hora de analizarlo, digamos. Entonces, hacemos esto, conviene, yo personalmente lo prefiero, usar programas como VB de Compiler, Visual Basic de Compiler, que lo que haría sería analizar los ejecutables y darte una interpretación del código que contienen. Esta interpretación no es perfecta, de hecho veremos que tiene algunos fallos, no detecta un bucle y... En fin, es decir, no podemos descubrir el algoritmo usando exclusivamente este programa, sería muy difícil, pero también sería muy difícil hacerlo exclusivamente con el IOPG, de hecho tardaríamos demasiado tiempo. Es por eso por lo que uso VB de Compiler, porque no me quiero alargar tanto como en otros vídeos. Bien, aquí vemos en registrar el código que sucedería. Aquí sí no tiene sentido que intentemos comprender qué es lo que ha escrito este programa, porque ha habido bastantes cosas que las ha escrito mal, pero bueno, eso no nos importa. A nosotros lo que nos importa es que en esta dirección se está tomando el nombre el nombre de usuario, como se ha introducido. Entonces, en el IDVG vamos precisamente a esa dirección y este es el bucle que no ha detectado. Colocamos un breakpoint al inicio. Después aquí se hace alguna operación como coger la longitud del nombre que hemos introducido, pero esto no forma parte del algoritmo. Ese sería el bucle principal del programa, digamos. Y después tendría lugar, concretamente aquí, una comparación de dos floats. Ahora vamos a ver por qué son floats y qué son floats y... En fin, ya explicaré qué es todo eso. Y si estos dos floats son idénticos, por motivos que no voy a explicar ahora, es decir, estas son otra de las cosas que no me gusta de Visual Basic, complican mucho las cosas. El resultado de esta comparación, dependiendo del resultado, EAX valdría 1, EAX valdría 0, si vale ese valor 0 o 1 pasaría a D, y de D se haría este salto, en fin. Que si, en conclusión, si esta comparación dice que son iguales, entonces nos saltaríamos y acabaríamos aquí, en registrado A, lo que sea. Entonces eso es precisamente lo que queremos, registrar este programa, por tanto nos interesa que los floats que se van a comparar sean iguales. Ahora vamos a ver de dónde salen esos floats. Como hemos dicho, hemos colocado un breakpoint aquí, se lo vamos a ejecutar, vamos a ver qué pasa. Introducimos como nombre de usuario, le saltea, del serial este mismo, y le vamos a registrar. Este bucle, obviamente, la variable que sería como contador, es decir, donde que iría tomando valores, sería edi, y lo que se compararía sería d. Esto se compararía, es decir, los últimos 8 bits de edi. Bien, entonces esta comparación, es decir, lo que haría salir del bucle sería si edi fuese mayor que 9, es decir, edi iría tomando valores de 1 al 9 y al décimo saldría, es decir, este 9 viene de la longitud del nombre. Por tanto, ya de ahí podemos deducir que se irán tomando cada uno de los caracteres que conforman el nombre. Y la posición que determine esos, es decir, la posición del carácter vendrá determinada por edi. Entonces, con la información que ya sabemos, iremos haciendo la primera parte del origen. Lo voy a hacer en Python como de costumbre. Y esto es lo que sabemos en un principio. Esto sería el equivalente a edi. Bien. Entonces, como hemos dicho, todo esto son comparaciones de floats. Floats son números decimales almacenados en variables de 64 bits. Y, bien, vemos que aquí hay una constante y las constantes siempre conviene apuntarlas. Es decir, no suelen estar ahí por casualidad. Entonces, escribimos este número. Voy a hacer este origen usando solo enteros, porque como veréis solo se hacen multiplicaciones y al final una adición. Por tanto, en multiplicaciones y adiciones con números enteros no puede dar lugar a un número decimal. Por tanto, para evitar estar todo el rato declarando floats y haciendo esas tonterías, directamente en nuestro keygen ya lo consideraré como enteros, como valores enteros. Si continuamos, vemos que el 1, lo he saltado sin querer,
edis, es decir, el valor 1, 2, 3, es decir, las iteraciones que tendrían lugar en este bucle, se pasarían al principio a edx, de edx pasarían a esta variable y esta variable se transformaría en un float, que en este caso ha tomado valor de 1, ya que esta es la primera iteración del bucle, es decir, edi vale 1, y ese 1,0000, que viene siendo 1, se multiplicaría por la constante. Por tanto, ya sabemos que i más 1 se multiplicaría por la constante. Esto de i más 1 viene a que, como sabéis, en Python, al hacer esta instrucción range, comenzaría en 0, pero como aquí ha comenzado en 1, pues le sumamos 1 y está compensado. Ahora llega aquí muchas instrucciones que podemos no saber lo que es, pero realmente da igual, porque tenemos la ayuda de este programa y sabemos que la siguiente instrucción será, a partir del nombre que hemos introducido, se tomará un carácter. Entonces, a partir de 540 comienza lo interesante. Si vamos con cuidado pasando estas instrucciones, vemos que aquí se tomaría el nombre que lo veréis ahora a continuación, aquí ya le saltea, y de ahí se tomaría un carácter de ese nombre, que ese carácter vendrá determinado por edi. El carácter ya lo veis aquí en EAX, que sería 61, es decir, el valor hexadecimal del carácter que determine la posición, es decir, que determine edi. Edi determina la posición, quiero decir. Entonces, este carácter, 61 en hexadecimal, se transformaría en decimal como 97. Entonces, este 97 se multiplicaría por el número que hemos obtenido antes, es decir, el número resultado de la multiplicación de la constante por edi. Y eso sería la segunda parte, es decir, entonces lo que hemos obtenido antes se multiplicaría por el valor del carácter que determine edi. Bien, si continuamos, veremos que hay más instrucciones que no sirven de mucho. Sí sirven, pero para el ejecutable previamente dicho, no nos sirven a nosotros. Esto no influye para nada en el algoritmo. Y por último, se añadiría a una variable que inicialmente tiene valor 0, es decir, vamos a declarar aquí una variable de valor 0, igual a 0, pues a esta k se le añadiría el resultado de esta operación. Y esto tendría lugar, como vemos, para todos los valores de todos los caracteres, de nuestro nombre. Es decir, ahora volvería a suceder lo mismo con el segundo carácter. Comenzaría aquí valiendo esta vez 2, como os he dicho, se multiplicaría por 2, la constante. Después el resultado de esta multiplicación, un poco más adelante, se multiplicaría por el carácter, que ahora es 108. Entonces 108 por el resultado de antes da esto concretamente, y eso volvería a ser sumado al número que hemos calculado antes. Entonces pasaría a tomar este valor, y eso sería con cada uno de los caracteres. Por tanto, si escribimos qué valor tiene k al finalizar este bucle, vemos que tiene valor 3,5 y acaba en 212. Pues bien, salimos del bucle, colocamos aquí un breakpoint y vemos que efectivamente toma este valor, 212. Ahora, si seguimos avanzando, vamos a la comparación de los floats. Esto no haría nada, no intervendría. Vemos que este número, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ha sido el serial que hemos introducido, y ese serial que hemos introducido, ya transformado en float, es decir, esto, sería comparado con el float que hemos calculado previamente. El resultado obviamente no es igual, por tanto aquí sería el XOR en EAX, es decir, consigo mismo quedaría como resultado 0, y al transferirse a edi, este salto pues nos llevaría fuera, es decir, no nos aparecería el mensaje de registrado a quien sea. Por tanto, ya sabemos que nuestro serial sería este. Ya tenemos el keygen, en teoría. Ya veréis por qué digo en teoría. Si vamos aquí al keygen.me, introducimos el saltea, y como serial, pues el que acabamos de generar. Y vemos que funciona. Pero lamentablemente no hemos acabado aquí. Yo mismo al hacer este keygen me di cuenta de que fallaba una cosa. No supe qué era lo que estaba fallando exactamente, pero en una solución enviada por otro usuario pues aparece claramente que Visual Basic no tiene un problema. Visual Basic es así de estúpido. Resulta que tú si le pides calcular la longitud de un nombre con espacios al principio,
te seguirá considerando como la longitud del nombre esto exactamente. Para él esto tiene longitud 9, esto tiene longitud 9 y esto también tiene longitud 9. Por tanto, esto es una cosa que hay que introducir manualmente en nuestro keygen. Y sería pues hacer lo que hace Visual Basic, pero a mano, es decir, para cada carácter en nuestro usuario, si el carácter es un espacio, y deberíamos declarar aquí la variable longitud, pues la longitud se decrementaría en 1, y si resulta que nos encontramos ante un carácter imprimible, el espacio es imprimible, ante un carácter de texto, de número, pues entonces ya saldríamos del bucle para no seguir restando. Entonces solo tendríamos que cambiar esto por length. Y como veis, aquí estaría el serial para el saltea, que no ha variado, pero si le introdujésemos unos espacios, pues el serial sería este, por ejemplo. Esto si le hubiésemos introducido 2 espacios. Ahora si minimizamos todo y vamos al keygen.me, pues es decir, introducimos al saltea con 2 espacios y vemos que este serial también es capaz de registrarlo. Eso es solo un punto que yo no me di cuenta al principio, pero que conviene percatarse de ello. Esto lo podéis encontrar más arriba. Esto es básicamente por cómo están creadas las funciones en Visual Basic. Bueno, como veis, este ha sido el keygen y en fin, la herramienta esta Visual Basic de compiler la hemos usado bastante poco y conviene tenerla siempre como ayuda. Es decir, es muy raro que tengáis alguna vez un ejecutable creado en Visual Basic que sea tan sencillo de compilar para este programa, de manera que tengáis el algoritmo claro. Normalmente siempre se suele usar como herramienta de ayuda, es decir, como yo lo he usado ahora mismo, y esto nos permite ganar bastante tiempo, que siempre viene bien, independientemente de que sea considerada una herramienta noob o no. Por tanto, pues eso es todo. Aquí tenéis el código, que como veis ha sido mucho más sencillo que en Crackmis anteriores. Y el objetivo de este vídeo era pues explicar más o menos en qué consiste empaquetar un ejecutable, en qué consiste usar un decompilador. Y digo más o menos porque esto daría para hacer vídeos bastante más largos, pero quiero cumplir con el tiempo. Así que, en fin, eso ha sido todo. Espero que os haya gustado, comentad si queréis. Y si queréis que haga un desensamblado 100% manual, es decir, sin recurrir a programas como Visual Basic de compiler, si queréis que desempaquete el ejecutable sin recurrir a PID, también me lo podéis decir, podéis hacer sugerencias o recomendarme nuevos Crackmis. Suscribiros si queréis y hasta la próxima.